¿Qué está ocurriendo? Nos han dicho que en los últimos años ya ha habido una recuperación del crédito bancario al sector privado, ¿no? Que tenemos que estar contentos, que el crédito se está reactivando, por lo tanto la economía va a empezar a ganar en actividad al haber más crédito al sector privado. Efectivamente, si uno observa el crédito bancario al sector privado para consumo, existe, la gráfica llega a 2004, sin embargo, bueno, la tendencia seguiría creciente. Efectivamente, a partir del 2000 empezó a haber un despegue nuevamente en el crédito bancario al sector privado para consumo. Vamos, pero finalmente para ustedes, a pesar de que es importante que ya tengas nuevamente se haya reactivado el acceso a tarjetas de crédito para el consumo, lo relevante para la generación de empleos es el crédito para inversión, ¿no? Para vivienda. ¿Qué está pasando? Esa gráfica que veíamos que se doblaba hacia arriba no es más que esta tendencia verde aquí abajo, ¿no? ¿Qué está pasando en realidad con el crédito total al sector privado, que ya incluye el crédito a las empresas, el crédito a la vivienda y no nada más el crédito al consumo? Que ese sigue una tendencia descendente, ¿no? El crédito a las empresas sigue sin reactivarse, no nada más sigue sin reactivarse, sino que ha mantenido durante los últimos años una tendencia descendente. Entonces, eso que vemos de esa gráfica que se ve muy bonita y que nos ponía muy contentos de que se estaba reactivando el crédito al sector privado, no es más que este pedacito de aquí abajo, ¿no? El crédito a las empresas sigue mostrando una tendencia a la baja. Aquí está el crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? A pesar de que mostró un repunte importante, pues, se ha mantenido en niveles muy bajos. En niveles muy bajos comparados con quién sería lo importante. Pues, nuevamente, solamente el nivel de crédito doméstico al sector privado en México como proporción de su producto, ¿no? Solamente está por arriba de los países del África subsahariana, los países más pobres del mundo, ¿no? Que son estos de aquí. Inclusive Haití, el sector bancario en Haití presta más que en México, Guatemala, Argentina, América Latina en promedio, Honduras, Brasil, Chile, ya no digamos los países desarrollados, ahí está en España nuevamente, ahí está Corea, ¿no? Ahí está el porcentaje promedio a nivel mundial, ¿no? Panamá, entonces solamente estamos por arriba de los países del África subsahariana, los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con estos niveles de crédito al sector privado, pues uno se empieza a explicar por qué la economía mexicana no despega y sigue teniendo esas tasas de crecimiento tan modestas. Pues eso, por supuesto, que tiene un efecto muy importante en el nivel de empleo. Nos decían que también, afortunadamente, se estaban creando más empleos en México, la tendencia resultaba favorable. En los últimos años del sexenio ya pasado, efectivamente se observó, sobre todo en el 2005, una tendencia descendente en el desempleo. Sin embargo, si ustedes observan ya los últimos meses de 2006, nuevamente vamos para arriba, ¿no? En los niveles de desempleo en México, ya con niveles preocupantes, ¿no? Ya con niveles de los más altos en los últimos años, ¿no? Y nuevamente, lo preocupante no es nada más el nivel de desempleo que ya se vuelve a presentar en México, sino la tendencia, ¿no? Si ustedes observan, la tendencia es nuevamente a la alza. Es lo que decíamos, ¿no? La explicación de la gráfica, la tasa de desempleo nuevamente ha aumentado de manera constante en los últimos 6 meses, con excepción de febrero y mayo, pero pues no resulta significativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que considerando una población económicamente activa de 43 millones, solamente en noviembre el número de desempleados aumentó en 260,000, ¿no? Lo cual pues ya es sumamente preocupante, ¿no? Entonces, un crecimiento económico más modesto, por supuesto que se ve reflejado en un aumento en los niveles
desempleo o una disminución en la generación de empleos de la economía. Si de por sí el panorama no pinta bien en términos de crecimiento económico, en términos de precio de petróleo tampoco la cosa se ve bien. Esta raya azul es el precio del petróleo que se ha observado del 2005 a la fecha. Los precios del petróleo empezaron a subir. El año pasado fue un año excepcional en términos de precios de petróleo. En promedio, el año pasado el precio del petróleo de la mezcla mexicana estuvo cerca en $54, llegando inclusive a rayar los $60. En promedio fue esto, mientras que en el 2005 el promedio fue de $42. Si se acuerdan, el presupuesto del año pasado y la ley de ingresos traía un precio de referencia de $36.50. Los diputados y los senadores pensaron que el precio del petróleo que se iba a observar el año pasado iba a ser de $36.50, cuando en promedio se observó un precio de $54, ¿no? Eso que generó pues, ingresos excedentes para todos, para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados, para los gobiernos municipales. Todos tuvimos ingresos excedentes muy importantes vía petróleo, dada esta diferencia entre lo que se pensaba que iba a estar el precio y lo que finalmente se terminó observando, ¿no? Sin embargo, ese excedente con respecto al del 2005 fue menor. El 2005 fue de $19 porque el precio de referencia era de 20, se aumentó el precio de referencia a 36, los excedentes fueron menores. Ahora decíamos que ya hay una formulita para calcular ese precio, que ahora en este año dio como resultado que un precio estimado de 42.8. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que los precios para 2007 se esperan mucho menores, lo que querría decir que ese excedente va a ser prácticamente la mitad del de este año. Eso pensábamos hasta hace unas semanas, porque si uno observa lo que ya pasó en estos días, el precio del petróleo se nos está desplomando y ya se está acercando de manera peligrosa, y ahorita les explico por qué peligrosa, a lo que tenemos presupuestado en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, ¿no? ¿Por qué peligrosa? Porque si rebasa este umbral a la baja, quiere decir que los ingresos que esperamos obtener, con los cuales distribuimos los recursos en el presupuesto, pues van a ser ficticios, y si esos ingresos son ficticios, pues vamos a tener que hacer recortes, ¿no? Entonces, de manera peligrosa, ya estamos rayando el umbral de lo que teníamos estimado, ¿no? Ahí está el desplome de los precios del petróleo, y la tendencia no parece muy favorable para los meses que restan. Esto resultado, entre otras cosas, de que el invierno no resultó tan crudo como se esperaba en Estados Unidos, y por lo tanto el consumo de la demanda por petróleo ha resultado menor a la esperada. Pues todo lo anterior que tiene como resultado pues una disminución en la recaudación federal participable, que es la bolsa de impuestos que recauda el gobierno y que parte se van a los estados y a los municipios, pues una caída importante. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que no nada más el gobierno federal va a tener menos recursos, sino también los estados y los municipios, ¿no? Nosotros estamos estimando una caída de 13% aproximadamente en relación con los ingresos que obtuvimos el año pasado. Si el problema del crecimiento no fuera de por sí ya preocupante, tenemos otro problema muy serio en México, una muy baja recaudación fiscal, ¿no? No nada más si nos comparamos en términos de crecimiento con países desarrollados y con países inclusive ya vimos no tan desarrollados, estamos en una posición muy, muy desfavorable con ellos, sino también si comparamos cuánto recauda el gobierno en términos de impuestos, ¿no? Los niveles de recaudación en México son muy bajos, ¿no? Comparados con, digamos, con países desarrollados y con países similares a México como Chile, Argentina. Pero no nada más es que recaudemos poco, sino que recaudamos mal, es decir, las bajas tasas de recaudación en México no nada más son resultado de que alguien pudiera pensar que las tasas impositivas son relativamente bajas, sino que la evasión fiscal es muy alta. Y vamos a ver algunos datos muy rápido. Por ejemplo, el SAT el año pasado, antepasado, intentó hacer una especie de censo fiscal que se llamaba Programa de Actualización del RFC, el PAR,
Finalmente los diputados los dejaron sin recursos y no pudieron aplicar como pensaban el programa. Querían, así como sale la gente del INEGI a hacer el conteo de población y vivienda, y van tocando casa por casa, pensaban hacer un ejercicio similar para darle una depurada a su base de datos y actualizar su padrón de RFC. ¿Por qué esa preocupación del SAT de hacer ese ejercicio? Porque en algunas pruebas piloto que he hecho en algunos estados ha encontrado datos verdaderamente dramáticos, ¿no?